Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludar a Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Margarita, muchas gracias por aceptar esta invitación con la audiencia de Grupo Fórmula también para comentar tu salida ya finalmente de la Suprema Corte de Justicia. Termina una era de 30 años y días. Tú llegaste incluso recomendada por Andrés Manuel López Obrador y luego pues te consideraron una traidora, en fin. Fuiste muy aplaudida ayer cuando entrabas al salón de plenos. Buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación y por todos los comentarios que estás haciendo. Me da mucho gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio. Mira, estamos poniendo la imagen de cuando vas llegando y te están aplaudiendo a rabiar cuando vas a entrar a la sala de sesiones del Pleno. Margarita Ríos Farjat. Es una era que termina para la Suprema Corte. Fue ayer una sesión de clausura sumamente llena de emociones. Bueno, son escenas muy lindas. Te voy a confesar que pues, las voy a guardar en mi corazón de veras, porque son detalles muy lindos de los equipos de trabajo que comparten una visión, que se prepararon. Muchos de ellos los estoy viendo en el video. O sea, tienen 5, 10, 15 años de servicio. Entendamos que la lógica de comienzo de su servicio fue bajo la carrera judicial, la excelencia, los exámenes, los preparativos. Entonces, pues yo llego y les aplaudo y les digo, bueno, para ustedes las porras, ¿no? Mira, a pesar de las situaciones complicadas, desafiantes, una cosa es el problema que hay que enfrentar y otra es que necesitamos procurar mantener pues siempre el impulso, el empuje, el buen ánimo. Entonces los aplausos y estas cosas lindas contribuyen a mantener pues la ecuanimidad o algo de gusto en las personas. La alegría siempre es un bien mayúsculo que permite la creatividad y la dedicación. Y con cosas así, creo que pues ayuda mucho a la calidez de la empatía de los asuntos de las personas, ¿no? ¿Qué te Perdóname, es deja, que estoy viendo el video y estoy qué, reflexionando en qué- voz qué alta. te deja Muchas gracias. qué te deja este paso por la Suprema Corte de Justicia? Insisto, a ti te propuso el expresidente López Obrador y algunos de la Cuarta Transformación te consideraron entonces una traidora porque no votabas las iniciativas del presidente, no votabas pues a favor de la Cuarta Transformación. ¿Qué pasó ahí en ese momento? A ver, yo soy una persona que sí procura la progresión de los derechos. Una persona que también procura la progresión incluso de las cargas fiscales y una redistribución, que se fomente la creación de la riqueza, porque luego no hay que redistribuir y que los gobiernos generen, pues, provean procesos de valor, ¿no? Yo soy una convencida de eso por un lado. Por otro, también soy una convencida de que México es un país de profundas desigualdades e inequidades históricas en términos económicos, políticos y sociales y de accesos. Es decir, no cambia en lo absoluto aquello con lo que yo inicialmente compartía, de que a México le hace falta mucho más de lo que tiene. Le hace falta excelencia, le hace falta accesos, le hace falta preparación, le hace falta que las personas puedan tener una vida plena, ¿no? Le hace falta todo eso. Y entonces, pues yo así llevé mi función en el SAT bajo este mismo entendimiento. Y creo que congeniábamos muy bien en ese sentido, los ideales. Ahora, en la Corte no han variado. Lo que sucede, yo me lo he reflexionado muchas veces, creo que lo que sucede es que la cantidad de asuntos que discute la Corte, miles en un año, y lo técnico de los asuntos y la poca comunicación que hay, pues generan un ambiente muy facilito de generar a veces confusiones y ruidos en el aire, ¿no? De informar mal sobre lo que verdaderamente se votó o en lo personal yo voté, ¿no? Es una cosa como cotidiana. Difícil de lidiar con ella cuando hay un entorno en general social que no conoce el qué hacer, donde a lo mejor incluso la academia no ha o ha perdido décadas de una labor que pudo haber hecho de articulación de las instituciones y de los quehaceres judiciales con su sociedad, ¿no? El gremio mismo de la abogacía, ¿no?
es poder conocer las instituciones, hace que las defendamos y las cuidemos. En fin, creo que hubo ruidos ahí en el aire. Y yo no estoy segura que se le haya dado a las personas toda la información sobre mis votos. Yo he sido en ese sentido muy consistente de publicar todos mis votos, llevo, no sé, como más de 500, para que se entienda por qué voté esto y por qué no voté esto. Pero digo, ahí están, al que le interese verlos, van a quedar públicos, son públicos, pero ahí se puede ver mucho ruido en el aire. Pero pues también tu servidora pues no necesariamente uno, o no, pues de mí, yo no puedo gobernar lo que la gente pueda opinar o decir de mí. Yo me ocupo de tratar de hacer con la mayor responsabilidad y con mis mejores capacidades lo que puedo hacer. Si a otras personas les gusta, no les gusta, y hablo en general, eh, pues eso ya no está en mi radar, ¿no? Yo creo que yo sufriría muchísimo si yo lo considerara como que Margarita, está dentro de mí, ¿no? Margarita, Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, que va a continuar en la nueva Suprema Corte, dijo que terminó la corte neoliberal, que terminó la Suprema Corte de Justicia para beneficio de unos cuantos y que ahora, bueno, pues que ahora viene otra cuestión, que ahora la Corte va a servir a otros cuantos, a los del poder. No, bueno, yo sinceramente no comparto ese punto de vista porque creo que esta Corte, lejos de apartarse de la tradición constitucional, la defendió con ultranza. Creo que respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores, incluso la actual Suprema Corte constituyó una pieza clave en el afianzamiento del nuevo sistema de justicia laboral que permite o procura una justicia más pronta y expedita en favor de la defensa de los trabajadores, los derechos humanos, desde ahí también estableciendo precisamente precedentes de gran relevancia en relación a derechos individuales y sociales, que creo que claramente eso no sería compatible con un modelo neoliberal. En derechos sociales, pues la Corte tiene criterios, esta integración incluso, criterios importantísimos, y me tocó a mí votarlos en materia de acceso a la salud, en sus distintas vertientes, infraestructura médica, acceso a medicamentos, la época del COVID, la protección del personal médico en la época del COVID, la vacunación de las infancias, cuando todavía pues estaba tardando mucho tiempo la cuestión de la vacuna. Y digo mucho tiempo en términos de apremio, no de lo que toma una vacuna, ¿no? El derecho a la educación. O sea, también esta Corte tiene cantidad de criterios importantísimos en relación con la educación inclusiva, la prevención y la sanción del bullying escolar, la no discriminación en el acceso a la educación. Yo misma he sido ponente de asuntos de ese tipo, ¿no? O el derecho a la vivienda. O sea, yo sí veo una Corte sumamente activa y una Corte que incluso creo que se podría decir que le cumplió, en los últimos 30 años, le cumplió a la izquierda tradicional, a la izquierda sólida mexicana de mediados del siglo pasado, que libertad de expresión, desaparición forzada, tortura, infancias, abuso sexual de infancias. Es decir, podríamos tener un abanico, yo lo veo así, yo veo esta cantidad de precedentes y veo que estos precedentes no embonan en una idea de lo que es neoliberalismo. Podríamos hablar de cuestiones económicas, pero 2 o 3 cuestiones de asuntos que no se hayan resuelto en materia fiscal, pues no te hacen toda una trascendencia o un matiz de la Corte, porque que no se resuelva un asunto tiene que ver con muchas causas. Y Pues, además esos asuntos puede haber precedentes de los asuntos. Yo en claro, materia fiscal, por por ejemplo, soy muy qué, estricta, te lo diré. Margarita Ríos Farjat, te interrumpo, ¿por qué la fobia de López Obrador contra Norma Piña Hernández, la presidenta de la Corte, y contra la Corte en general? Porque fue un enfrentamiento, una confrontación que llevó justamente a la reforma judicial. Y te pediría también una breve opinión sobre la elección judicial y lo que va a pasar con la nueva justicia. Con todo gusto, José. Mira, para mí es difícil poderte decir por qué una persona obra en relación con otra, ¿no? Yo soy una mujer en general muy orientada a las instituciones, precisamente porque no me gusta personalizar las cosas, ¿no? Para eso son las instituciones, para que no sea esta persona contra esta persona, es otra persona. Es decir, la arena política, que sí implica una personalización en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, creo que en el Poder Judicial, pues se debe no tiene ese mismo cariz, ¿no? Para mí es una cosa institucional. Quizá haya habido una falta de comunicación,
hubiera sido positiva, pero yo no creo que la reforma judicial entera tenga que ver con eso. Para mí las causas de la reforma judicial son mucho más ancladas en el pasado y tienen que ver precisamente con que la sociedad no conoce lo que hace el Poder Judicial ni la Corte, y eso que la Corte tiene las sesiones abiertas. O sea, es una falta de interés, o es una falta de saber, una pedagogía de ayudar a la gente a que comprenda sus derechos y los quehaceres. Es un ver al poder, a los jueces, el enfoque, creo también, de ver a los jueces como participantes opositores políticos. Yo no comparto esa perspectiva. Yo creo que los jueces, su papel es equilibrador, y creo que el papel de la Corte ha sido equilibrador, que el entorno ha sido desafiante, sí, pero en gran medida por una falta de conocimiento o una sobresimplificación del quehacer que muy responsablemente procuró hacer el Poder Judicial. Ahora, sobre la reforma, yo considero que tenía muchas áreas de oportunidad la reforma como pasó. Y siendo una mexicana antes que una ministra, antes que una servidora pública, una mexicana que ha sido, pues que es hija de mexicanos y que es madre de generaciones que siguen de mexicanos, pues a mí como mexicana yo quiero que las políticas públicas que se implementen cuando tienen tanta relevancia se discutan lo más posible. Digo, hay un punto que la discusión termina, ¿no? Pero si hay 2 o 3 meses, es muy poco tiempo para sopesar una transformación tan profunda de uno de los 3 poderes del Estado, porque esta reforma toca separación de poderes, toca autonomía, toca garantía de estabilidad judicial, toca incluso el sentido ético, el código de ética del Poder Judicial de la Federación, toca la profesionalización, es decir, hasta por un tema positivo. Si el artículo 134 constitucional dice que debemos de gastar o debemos usar los recursos de una manera, como Estado, de una manera eficiente, honrada y transparente, digamos que durante 30 años se estuvo invirtiendo en un sistema judicial. De veras no había nada rescatable de ese sistema judicial, ni siquiera la profesionalización, los exámenes. A mí me duele mucho porque cuesta mucho a la gente pagar sus impuestos y hubo una inversión de décadas en esto. A mí me hubiera gustado, pues, una sabiduría de decir, esto es valioso, pero no nos gustan estas formas, transformémoslo así. Jueces de elección popular, ahí propusimos, por ejemplo, tu servidora, probemos los jueces de elección popular, decía yo, vamos en colonias, por ejemplo, en donde quieres saber quién va a juzgar tu problema con los vecinos y que ayude incluso a fomentar una cultura de la mediación, e incluso que baja la estadística judicial y vamos viendo si nos va gustando en temas muy cotidianos, muy de la Claro. gente, donde la gente sí quiere ver la cara de quien juzga, Faltó ¿no? debate, en pocas palabras, Yo creo que Margarita sí, Ríos Farjat. yo creo que faltó debate. Te Y agra- debate, y además que creo que, y esto es importante, analizar respecto al porvenir que me preguntabas, José, pues desde luego todos deseamos que le vaya bien al país, pues aquí en este barco estamos todos, deseamos que les vaya bien al país y creo que las personas que están, pues vendrá un voto de confianza, pero hay que distinguir las categorías de análisis. Una es en materia de derechos humanos, que es la sustancia de lo que hacemos en la Corte y en general en la Judicatura, ¿no? La sustancia de derechos humanos. Ahí no hubo una modificación a los artículos que tienen que ver con derechos humanos. No ha habido una regresión de precedentes, ¿no? Sí hubo una transgresión a derechos de la ciudadanía, a una judicatura con ciertos estándares internacionalmente aceptados desde hace décadas, ¿no? Así hubo una transgresión. Y hubo violación a los derechos humanos de las personas juzgadoras y a la estabilidad y a las garantías que la Constitución daba, ¿no? Esto es en cuanto a derechos humanos. Pero digamos, bueno, vamos a ver, ojalá y continúen con los criterios progresistas y no Claro, haya claro. regresiones, ¿no? Tienes toda la razón. Pero el otro canal de análisis que no es menos ni se debe olvidar es la arquitectura institucional de Estado. Esa sí sufrió un movimiento telúrico muy profundo. Y en esa arquitectura institucional se desarrolla justamente el entendimiento de derechos humanos y las garantías y las capacidades del Estado mexicano para cumplir con los derechos de las personas en esta arquitectura institucional. Y esa es la arquitectura institucional, te digo, que a mí me parece que sí fue profundamente vulnerada. El que aquí deseemos que nos vaya bien con las interpretaciones progresistas, que los futuros jueces y juezas vayan a hacer, no les resta necesidad de reflexión a esta metodología que decidimos seguir como sociedad, digo, no yo, pero como sociedad, de hacer una
transformación de ese tipo, de esta manera, y que incluso la Constitución pues se contradijera, ¿no? Si hay unas Claro. garantías de algunas cosas y unas formas de hacer, el 15 de septiembre, el 16 que se publica la reforma, son otras, profundamente otras. Entonces, yo creo que sí hay que mantener las dos categorías de observación, las dos Margarita categorías de análisis. Ríos Farjat, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu valioso tiempo y tus comentarios Al contrario, José. con toda apertura. Estaremos en contacto contigo más adelante si nos permites. Perdóname, poquito tiempo y mucho que decir, pero te agradezco muchísimo. José, gracias por el interés. Saludo a todo tu auditorio. Gracias a ti. Gracias, Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ayer terminó con 30 años de historia. Una pausa breve, volvemos.